noches, amigos. Estamos en la tercera edición de Radar Electoral 2026, un espacio conducido por quien les habla, Mariela Bianchi, siempre a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Es importante tener este espacio porque a través de él podemos ilustrarnos un poco más respecto a por quiénes vamos a votar. Es importante que tomemos conciencia que debemos de emitir un voto consciente, informado, responsable, porque de ello depende el destino del Perú 5 años más. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Marta Moyano, que postula al Senado por Fuerza Popular en el número 6. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Marta, muy buenas noches y un gusto tenerte en esta plataforma. Buenas noches, Mariela. Muchísimas gracias. Ya lo venía postergando mucho tiempo y te agradezco en realidad que me hayas invitado y que podamos conversar amenamente. Martita, hay mucha, digamos, satanización que se ha desarrollado por cierta prensa, de alguna manera ideologizada, que ha pretendido, pues, deslegitimar todas las acciones que el Congreso ha venido haciendo. Han querido mellar la imagen de diversas formas posibles. Y ahora, quienes se van a postular, pues, para el Senado, en este caso, una especie de reelección, la tienen un poquito más difícil. ¿Qué decirle a esta población que se ha comido esta narrativa durante mucho tiempo? ¿Cómo hacer que de alguna manera abran los ojos y que despierten su espíritu crítico? Mariela, mira, en general en el mundo los congresos no son muy populares, ¿no? Porque la gente es un tema muy interesante para mí. La gente siempre espera que el Congreso les resuelva el día a día. El Congreso, y como el Congreso no lo hace, bueno, creen estas narrativas de muchos rojos comunistas que empiezan a soltar ideas como estas simplemente para desprestigiar un régimen, ¿no? O para desprestigiar un sistema, que es lo que han hecho constantemente, y ya tenemos más de 20 años con esto, ¿no? Pero queremos decirle algo, porque lo interesante, quería decir antes, es que a pesar de esto van al Congreso, las protestas llegan al Congreso, porque somos los representantes, ¿no? Y con el poder que ellos nos han dado para representarlos. Por eso van al Ujú. Congreso, protestan para alzas de sueldo, para pistas, para vereda, van al Congreso. Y eso es bastante Ujú. interesante para mí y que creo que debemos tomarlo con bastante seriedad también. Pero quiero decirles Ujú. algo, este Congreso de la República, con todas sus deficiencias, con todos los problemas que se han visto, y con incluso problemas de algunos parlamentarios, colegas nuestros, hemos logrado ser el parapeto de ese grupo político que lo que quería era destruirlo. Asamblea Constituyente, presentaron un proyecto de ley de Asamblea Constituyente, lo Así paramos, es. ¿no? Ujú. Castillo y toda su camarilla empezaron a generar problemas respecto al Congreso y finalmente él logra, quiere cerrarlo y ahí estuvimos también para hacer Ujú. hacerles frente. Hemos dormido, yo he dormido en el Congreso. La gente dirá, ¿y para qué nos sirve? ¿Y por qué teníamos que sacar a Castillo? ¿Y por qué? Si no hubiéramos hecho eso, Mariela, no hubiéramos arreglado todas las situaciones a nivel nacional como es el Tribunal Constitucional, y otras cosas más de elegir al defensor del pueblo que ya se dejaba que tenía, sea quien fuera, porque la elección del defensor del pueblo es por votos, con propuestas y por votos, ¿no? Finalmente se han Ujú. logrado todo eso y ordenar un poco la casa y sostener al jefe del BCR. Para mucha gente, el Ujú. día a día eso no le va a resolver. Ok, pero resuelve la vida del Perú, de los hijos más adelante, Sí. porque si no lo hubiéramos hecho, Ujú. hubiéramos tenido hijos nuestros o nietos yéndose, migrando a otro país, porque eso hubiera perjudicado la economía del Perú, ¿no? Entonces, Y mira, a ¿no? pesar de eso, sabemos que el año pasado, el 2024, según las estadísticas, se han ido como 400.000 jóvenes del Perú. Y bueno, Claro, no es que no queramos que se capaciten o que progresen, pero queremos que regresen, queremos que se vayan así es. con miras de Y no que regresar, nos no de que se vayan vayan. no que no se nos vayan pues nuestras personas que están bien capacitadas. Si se van, que retornen, ¿no? Que retornen, que es lo que queremos, pero para que retornen tiene que tener un país en paz, un país estable, con una economía estable, ¿no es cierto? Pero hay algo interesante también, somos casi el 70%,
de la economía es informal. Y entonces necesitamos formalizar. La formalización tiene que ver con el orden. Si no ordenamos nuestra casa, cuando uno se levante, lo primero que mire es, tengo que ordenarla, ¿no? Ordenar mi dormitorio, Ujú, ordenar la cocina. Yo no puedo cocinar ujú, si no está ordenada, si no está ujú, limpia. Una cosa como esa es ujú, que hay que hacer en el Perú. Hay que ordenar, hay que limpiar el Perú. Limpiar al Perú de esa gente, esa lacra que está metiendo en la cabeza de que, bueno, las riquezas las generan los obreros. No, la genera la empresa privada, ¿no? claro que O de sí. esas lacras que quieren que los niños de 10 años se cambien de sexo, o los que salen a Imagínate. gritar nomás a la Plaza San Martín por gritar sin entender la situación a nivel nacional, lo que podría pasar si se hubiera quedado Castillo. Ujú. Entonces hemos tratado de limpiar la casa y tenemos que seguirla limpiando ahora de los delincuentes comunes, ¿no? Eso Ese es es, lo que a veces no se ujú. entiende, ¿no? Es importante porque mucha gente no entiende que el Congreso ha sido en ciertos momentos el bastión de la democracia y que realmente el peligro de que pudiera haber habido una asamblea constituyente siguiendo el modelo de Chávez y todo este foro de Sao Paulo y Grupo de Pueblo era un tema inminente, ¿no? Entonces, Exacto. digamos que nos hemos librado por un pelo. Y recuerda algo, ¿ah? Ellos han trabajado a largo plazo, lo que no hacemos Ujú, nosotros. ¿Cuál ha sido su ujú, largo plazo? Desde el 2000, desde la caída del régimen del presidente Fujimori, a la fecha, ujú, han trabajado en los centros educativos y tienen una generación, no digo toda, tienen una ujú, generación en la que ellos han trabajado esta idea, esta propuesta. Y nosotros ujú, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entrar ujú. a los colegios, no a lavar la cabeza a nadie, sino a formarlos como se debe, educación cívica, querer su Exacto. colegio, querer el distrito, querer el salón, limpiarlo, eso, ¿no? Y permitir que los padres de familias definan cuál es la educación que tienen y qué complemento. Entonces, empezar a hacer eso es ordenar la casa, ¿no? Ujú. Justamente me parece que hubo una ley que presentaste sobre el tema de excluir de los textos escolares este tema del conflicto armado interno, ¿no? Para que no haya ningún tipo de apología al Exacto, terrorismo. Cuéntanos un poquito más porque sobre ese logro que es importante, ¿no? el proyecto de ley, no solamente he presentado yo, hay otros congresistas, no recuerdo, de otras bancadas, para retirar la palabra conflicto armado interno y que realmente se señale como terrorismo, porque eso es lo que hubo, para que te des cuenta Ujú, que eso fue lo que se trabajó desde esa época, ¿no? En los colegios. ujú, Entonces, en los libros tenían conflicto armado interno, los malos eran ujú, los policías y los militares y no los terroristas, una serie de cosas que estaban ahí, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado es eso. ujú, Y también otra cosa más, aquel profesor que haya sido sentenciado por terrorismo, así ya haya cumplido su pena y luego esté en libertad, no puede ejercer la docencia. Tan es así que ahora se puede retirar a los profesores que han sido encarcelados por terroristas, no pueden ejercer la ujú. docencia en los colegios. Es un Entonces, logro muy eso ha importante. hecho Ujú, Este congreso lo ha hecho, ¿no? Como ha ujú, hecho también el hecho de que se use bien el lenguaje, ¿no? Él, ujú. También. ella, nosotros, tú, yo, nosotros. Aquí no hay ella, ni él, ni Ujú. LGTB, ni nada por el Nada de estilo. lenguaje La idea inclusivo. es Ujú, que, exacto, ¿no? Porque en la práctica han usado esa frase de lo inclusivo, ¿no? Ese concepto de lo inclusivo, pero no lo usan bien, pues lo usan desde otro punto de vista, ¿no? Porque la ujú, inclusión tiene que ver con que un niño de un pueblo joven pueda tener un buen colegio. ¿Por qué no puede ir a un buen colegio? ¿Por qué hay ujú, niños que están en mi distrito, por ejemplo, en un colegio que es un niño con niños de niños especiales? Y simplemente el ministerio lo tiene como el nivel 80 de prioridad para reconstruir. Y son niños que necesitan correr, que están ahí. Está en una zona ujú, terrible. Y yo he visto, ujú. he visto como una madre tiene que correr a su hijito autista, corretear a su niño autista, que el niño solo corre, 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 y la madre corre atrás de él para que no se golpee. Resulta que la Guau. madre se cayó porque el piso es terrible. Entonces, los conceptos de inclusión son esos, hay que incluirlos al Estado, el Estado tiene que atenderlos. La inclusión no es un tema de género, de sexo, que es lo que ellos han Ujú. definido. Claro, lo han cogido como una bandera ideológica. Marta, Así es. ¿cuáles crees que han sido los principales logros en tu gestión como congresista este periodo? Bueno, primero yo soy miembro de una bancada y no hay logros individuales, ¿no?
Los logros han sido de este Congreso, pero nuestra bancada lo que más ha trabajado es el tema, por ejemplo, de favorecer a las MIPES, a los pequeños empresarios, a las bodeguitas, a los restaurantes, ¿no? Y ahora último a las peluquerías, que son los que generan un mínimo de economía, generan una Ujú, economía, circula la economía popular, que le llamaría yo, otros miembros de mi partido le dicen capital popular, y la idea es que se refuerce ese capital popular, ¿no? El que uno tiene una tienda, el que uno tiene una casa con su título de propiedad, es un capital. Si ujú, tienes una mototaxis, es tu capital, ¿no? Eso es ujú, lo que hemos reforzado. Lo que hemos planteado es también señalar, hemos reforzado la Constitución, no la hemos cambiado como muchos la han dicho, sino lo que hemos dicho es prohibir una asamblea constituyente, ¿no? Lo que hemos reforzado, mejor dicho, lo que ujú, significaría una asamblea constituyente para mí es lo más fuerte que nosotros podamos haber hecho. El resto han sido pues las ujú. propuestas que tenemos cotidianamente con la población, como el tema del agro, en el tema de las leyes, que algunos le han dicho procrimen. No, eso es Sí, absurdo. explícanos por favor, Marta, este tema, porque hay una satanización de estas leyes y todos los caviares están que repiten como borregos ley, procrimen. Pero ¿de qué estamos Sí, hablando? lo Por que favor, pasa es ilústranos que sobre el tema. Lo que pasa es que cuando en uno de los temas, por ejemplo, se habla de que hemos cambiado lo de la organización criminal. Bueno, resulta que la Fiscalía y el Poder Judicial calificaba a los partidos políticos como organización criminal. Estaban cambiando el concepto. Organización Claro. criminal es eso. Yo Ujú. me organizo para cometer crimen, Para ¿no? cometer un delito, Es una claro. organización, cometer delito, es una organización criminal, así nos estamos conformando para eso, así que para asaltar el banco, para no sé qué, una organización criminal. En un partido no puede ser organización criminal. Si un miembro de mi partido comete un delito, él tiene que responder de manera individual porque los delitos son individuales. Tú eres abogada, Claro. los delitos Ujú, son individuales, ¿no? Entonces, ujú, nosotros lo hemos planteado de esa manera. Luego dijeron que en el tema de los allanamientos, dijeron que ujú, no, nosotros estábamos permitiendo que primero le llamen, que el fiscal llame a su abogado, a un abogado, decir que, perdón, al que van a allanar y decirle, ¿sabes qué? Voy a entrar a tu casa. Falso. Siempre pueden ingresar a allanar, si ahora último están allanando, pueden ujú, ingresar, pueden allanar, y lo que hacen siempre van con un abogado de oficio. Tiene que ver, tú ujú, sabes que cualquier persona implicada en algo tiene que tener su abogado, y siempre han ujú, llegado con un abogado de oficio. Lo que ha cambiado un poco, se ha incorporado, es que el allanado, en este caso, se le pueda decir, si tienes un abogado, puedes llamarlo, pero no se para el allanamiento, continúa, ujú. porque está el abogado de oficio ahí. Entonces, hay Claro. esas cosas muy simples, pero nosotros pues lo han convertido en una burla y la gente se la ha comido esa idea, ¿no? Pero lo otro que hemos hecho, Lamentablemente pues, hay gente que solo lee los titulares y nosotros tenemos que hacer también una especie de labor educativa para que la gente pues despierte un poco más su espíritu crítico, como digo, su conciencia y pueda leer, pueda ilustrarse, investigar, así al es, menos si va a opinar algo, que lo haga pues con lea, conocimiento de causa, no así es, inducido, no inducido por así uno es. u otro comunicador que tiene cierta orientación ideológica o de alguna manera económica, porque también hay quienes opinan de acuerdo a la línea editorial de quien los contrata. Entonces, esto es muy, Así muy es. serio porque tiene que haber pues un periodismo responsable, un periodismo que realmente informe objetivamente. Y hablando de eso, ¿no? La satanización que se hizo sobre el tema del caso de Keiko, ¿no? Vemos como años se endiosó a Bela Barba, a Domingo Pérez, y se hizo toda una novela, una peliculina para perseguir a Keiko, meterla 3 veces presa y por el otro, por la puerta de atrás, Graña y todos los del Club de la Construcción y demás, estaban vivitos coleando y sin un tema procesal, hasta ahora están Así impunes. es. Susana Villarán no está presa, Está y presa. finalmente se cayó el caso Sí. y Mira, fue Mariela, algo de justicia, ¿no? nosotros lo hemos dicho desde el principio. Jamás ha habido laborativo, jamás. Todo partido tiene militantes y si no tiene militantes está mintiendo. Simplemente es Ujú, una costra que llenaron padrones y punto. Los militantes ujú, colaboran.
colaboran siempre, yo te lo he comentado, ¿no? Sí. Los que pueden, no. Mm, Y lo otro que inventaron, primero recuerda también una cosa, un periodista que ahora trabaja en Willax, en el programa Contracorriente, anteriormente lo dirigía la famosa colocha que le decían los colombiana, ¿no? Y ujú. ellos dijeron Claro, que la estaba Elvira siendo Signos. investigada en la DEA, estaba siendo Ujú, investigada en la DEA. ¿Y lo dijeron cuándo? En plena campaña electoral. Este periodista y esta pseudo periodista colombiana hicieron eso. Años después, el periodista que trabaja en Willax pide disculpas porque dice que le hicieron ujú, leer una comunicación que él no tenía información. ¿Dónde está la responsabilidad de ujú, los periodistas, los que dan la cara? Porque el periodista da la ujú. cara, ¿no? Está sentado, da la Claro. cara. Tiene que investigar Ujú, antes de decir cualquier cosa. Finalmente claro. también la perjudicaron. Y este fiscal fue traído, Mariela, especialmente ubicado para hacer este trabajo. Los fiscales, Mariela, no deberían salir a ningún medio de comunicación de ninguna manera porque su investigación tiene que ser reservada. Entonces Así sale, se es. volvió Esa es la naturaleza. todos lo aplaudían y él se volvió pues la figura política porque él era una figura, Increíble. un instrumento político, ¿no? Así Contra es. Keiko Fujimori. Entonces Ujú, esto, nosotros nos da asco saber que ujú, una institución como la Fiscalía, que debería ser ujú, la institución que persigue el delito y que no le debe temer a nadie, se debe convertir en un poder real de persecución del delito, pero no en una especie como esta, como este Pérez y otros más. Hay muy buenos ujú, fiscales porque no podemos meterlos a todos, ¿no? En el mismo saco. Pero este señor se convirtió en el pelele, en el payaso, en el títere para poder perseguir a Keiko y destruir la fuerza popular porque tiene una posición ideológica. Bueno, ahora claro que sí. está alejado, ¿no? Y se ha caído Lo todo. han ¿Y quién suspendido, ¿no? le Lo han devuelve a suspendido. Keiko? ¿Quién le devuelve a Keiko los 10 años de persecución? ¿Quién les devuelve a Fuerza Popular los 10 años? Felizmente, Ujú, Mariela, somos un partido fuerte, ujú, organizado, disciplinado, y nosotros nos cuidamos, ¿no? Es más, y queremos demostrar algo, no nos protegemos a alguien que haya cometido delito, por si acaso, porque ujú, nosotros hicimos algo que nos dolió. Una congresista de mi bancada, ¿no es cierto? Sale un video, un audio donde supuestamente ella le quitaba plata a sus trabajadores. Mi bancada la ujú. expulsa de la bancada y nosotros presentamos la acusación constitucional contra ella. O sea, nosotros no somos pues un grupo que, oye, vamos a apañarnos, no, no. Pero Claro. sí Ujú, cuidamos y nos protegemos porque nos sentimos como una familia, ¿no? Felizmente claro que no sí. nos derrotó. Pérez no nos derrotó. La caviarada Ujú, no nos derrotó. No nos derrotaron aquellos que usaron algunos periodistas pobrecitos con su micrófono en la pantalla para denunciar algo, acusar algo que no era real. ujú. Y ahora, bueno, estamos viendo que la gestión de Tomás Gálvez, del fiscal Tomás Gálvez, de alguna manera está intentando remediar la plana. Hay una comisión revisora para la modificación de ciertas normas que van a hacer toda una reestructuración del Ministerio Público. Se ha desactivado el EFICOP, el equipo Lavajato. ¿Qué opinión te merece estos pasos que está dando Tomás Gálvez? Sí, en el Congreso, me parece, yo creo que Tomás Galo está recuperando la cara de la Fiscalía, está recuperando lo que realmente debe ser el Ministerio Público, ¿no? Hay proyectos de ley en el Congreso, yo he presentado uno, que debe acabar con la provisionalidad, ¿no? Porque aquel que define pues un juez o un fiscal provisional tiene cierto poder. Ujú, Nosotros necesitamos que haya fiscales supremos en mayor número, ujú, jueces supremos en mayor número, que se agrande esta posibilidad obviamente, con sus exámenes y todo lo que tenga que ver según ese proceso. ujú. Y hay varios proyectos de ley para la reforma de justicia. Nos están exigiendo al Congreso que lo aceleremos, sí, pero no podemos hacer una cosa así pues a la loca, ¿no? No porque ya Claro. tenemos este tema de que el Pérez persiguió, vamos a hacer cosas como que vamos a hacer que esos nos sean castigados, etcétera. No, porque eso no forma parte de una norma, sino ya sería un reglamento de ética, etcétera, ¿no? Pero sí Ujú, estamos trabajando en una reforma de justicia, pero por otro lado también hay que ver el mecanismo de cómo los jueces
o fiscales o jueces empiezan a aplicar mal el control difuso en el tema, por Mm, ejemplo, de lesa humanidad. Hay sí, varios temas justamente que eso. están sacando todo. Hasta el TC ya, o sea, el TC para ellos no sirve. Ellos están desacatando todo, ¿no? Están cometiendo Pero prevaricato. Marta, y ahí hay una posición también, me parece, ¿no? Contradictoria de la presidenta del Poder Judicial, ¿no? De Janet Tello, y también había un pronunciamiento de IDL en ese sentido, ¿no? Como que están orientando pues a los jueces o fiscales que no apliquen esta ley No de apliquen esa contra la ley, lesa y no apliquen humanidad. O sea, ya se ha vuelto IDL un tercer poder con voz y voto que orienta, o sea, ¿qué opinión te merece esto? eso, bueno, hemos tenido eso constantemente, ¿no? Y muchos en murmullo, en rumores, ahora no es rumor, ahora se está notando que es verdad y que han Es sido verdad. formados muchos fiscales y jueces, no por esta Ujú, ONG, los han formado, los han capacitado. Me dicen, eso no lo puedo corroborar, pero decían que había un piso en el Ministerio perdón, en el Ministerio Público, en la que trabajaban algunos de IDL y que incluso han formado wow, algunos policías. Entonces, estamos mal, wow, pues, en el tema. ¿Cómo permitir que fuera o no fuera IDL? Ninguna ONG tiene que formar a ningún miembro en el Estado. Para eso el claro. Estado tiene, pues, la universidad, luego tiene, pues, su colegios, etcétera. Entonces, no Claro. puede ser posible que le encarguemos a una ONG, el Estado le encarga a una ONG, cualquiera que fuera, peor IDL, a que forme Ujú. o que les dé formación de no sé qué tipo a los jueces y fiscales. ¿Por qué tendrían que formar a jueces y fiscales en qué? Si ellos son Más jueces y que fiscales. formación, más que formación, Marta, creo que ha sido un adoctrinamiento o una ideologización para que luego en sus resoluciones, en sus dictámenes, pues se vea contenido ese sesgo ideológico, ¿no? Así es, ¿no? Mm, Entonces tenemos una cosa terrible y mm, finalmente este Congreso, Mariela, ha sido el parapeto de todo eso. Les ujú, guste o no les guste, y la gente lo va a sentir más adelante, mm, cuando su hijo esté creciendo, cuando pueda ver que pueda entrar a un colegio tranquilo, que la moneda sigue estable, que obviamente ujú, tenemos que acabar con la delincuencia ya, no ya. ujú, Porque también, y no me quita de la cabeza, Mariela, porque escuché decir a alguien que si en el Perú hay un sicario que mató a alguien, ¿no es cierto? De alguna prensa, eso lo publica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 20 veces. Y la gente sigue, mataron, mataron, mataron. Entonces se genera una situación terrible de que sí es ujú. cierto, tenemos sicariato, asesinato, sí es verdad, pero se genera una situación tal que cualquier propuesta que sea de manera violenta, que puedan agredir al Estado, esa va a ser aceptada, va a ser aceptada. Por eso es que tuvimos esas marchas últimas, donde un policía Claro, termina siendo detenido, si no fuera por la intervención de todos, el policía estaría pues ya arruinado, el que se tuvo que defender, arruinado, ¿no? Y que así es, finalmente pues, se dieron cuenta que él no disparó a cuerpo, sino que disparó al suelo, ¿no? Esas así cosas, es. y esos famosos dibujitos que a mí me sacaron me sacaron unos memes. Yo, Mariela, me había informado, ¿no? Sobre estos dibujitos. Yo sé que este, esta gente usa mucho esas, no sé, simbologías, puede decir, ¿no? ¿Quién es One Piece? One Piece, empecé a investigar. One Piece es un pirata, ¿no? Es un pirata que Ujú, pelea contra todos, etcétera. Y ujú, luego de ahí, One Piece es el jefe, pues, de los otros dibujitos, y empezaron a presentarse en chats, en comentarios, en TikTok, como dibujitos, pero alentando a salir a las calles, ¿no? Alentando a marchar contra esto, contra el Estado. Y eso es lo que ocurrió finalmente. Cuando yo lo advierto en el pleno, bueno, me sacan unos memes, pues como que yo le tengo miedo a los dibujitos. Pero después he visto ese One Piece en una de las marchas al ladito de una bandera del M-19, la bandera sí, sí, fue roja y terrible. negra en la marcha. Entonces, Sí, vi, el sí, M-19, claro, entonces, ¿de qué me están hablando? ¿No? ¿Acaso sí, pues. eran niños inocentes, ingenuos, que están Ujú. jugando a los dibujitos?
No, o sea, eran Ujú, formas de convocatoria, ¿no? Y nadie me quite de la sí, cabeza que obviamente existe, sí, el sicariato, el asesinato, los asaltos, sí, pero puede haber un grupo de gente, como la época del terrorismo, que ujú, usaban a esta gente, que pueden usarlo para que esto sea, ujú. Para se use más desestabilizarnos. y desestabiliza, Ujú. ¿no? Eh, Marta, queda pocos meses ya para que de alguna manera se acabe esta gestión y estás postulando al Senado con el número 6 de Fuerza Popular. ¿Qué temas han quedado, digamos, pendientes en agenda y cuáles estarías abanderando de ser elegida senadora para el periodo siguiente? Bueno, en términos generales, Mariela, queda pendiente en agenda la posibilidad de evaluar el retiro de la Corte, ¿no? Como Congreso no podemos decidirlo, pero el Congreso lo que hicimos cuando yo presidí fue crear la comisión de alto nivel, que era presidida el Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores y varias instituciones, que podían ser parte de esta comisión de alto nivel que proponga reformas, ¿no? Ante la Corte, que proponga reformas, y si no, porque la ley internacional dice eso, y si no le acepta, Ujú. bueno, se prepara el retiro, ¿no? Pero eso todavía está pendiente. Y lo otro pendiente, Están creo todavía yo, Mariela, desarrollando esa labor. Están y todavía ya se desarrollando esa creó, labor. la comisión especial ya se creó y ya está en el Pleno, Ya, o sea, para ya. aprobarlo, porque como Congreso no podemos decidir si nos retiramos o no, ese es el Ejecutivo, ¿no? Claro, Por claro. otro lado, creo que hay cosas pendientes muy importantes, que es el tema de cómo reforzamos a la policía. La policía ha Mm, tenido, en algunos momentos se les ha bajado la moral cuando se les ha quitado apoyo, ¿no? Creo que hay ujú, que reforzar más este tema de la policía y yo de manera personal me interesa muchísimo el tema de los títulos de mucha gente en el centro de Lima, Mariela, centro de Lima, ni siquiera estoy hablando de asentamientos humanos, ¿ah? Centro de Lima, no tienen título de propiedad porque viven en wow, callejones, en quintas, de un solo caño todavía, no tienen baño, no mm, tienen agua, no tienen luz, tienen que pedir prestado al otro vecino, no son dueños del lugar donde viven, no son dueños, y una situación precaria, terrible. Son vecinos del Congreso, vecinos de Palacio, y las escaleras para wow. subir al segundo o tercer piso no tienen gradas. Entonces, una situación como esa que hay que empezar a resolver, ¿no? Darles, porque eso tiene que ver con la seguridad, Pero Marta, ¿no? ahí Son no cosas. no ha habido inspecciones de defensa civil o algo, porque me parece que hay algunos edificios que estarían en peligro de colapsar. Me parece que hubo Lo una que pasa comisión que que hizo, entonces, Lo que pasa es esto, Mariela. Mira, yo tengo es una especie así como de, lo cargo por siempre. Cuando mi familia, mi madre, con mis hermanos y sus hermanos de ella, hemos vivido en callejones hace muchísimos años cuando yo era niña, ¿no? Y entonces ujú, conozco qué cosa se siente. Y la gente no puede arreglar la pared porque no es suya, no puede poner o sea, apuntalar nada porque no es suya. Y en el otro momento el que puede tampoco lo puede tocar porque dice que es patrimonio cultural. Entonces ha pasado los años, viven mm, 40 años y tú sabes que pasando 10 años la prescripción se puede aplicar, ¿no? Hay gente que claro, vive 40, 50 años y no son propietarios de nada y siguen viviendo ahí. wow. ¿Y qué pasa cuando los municipios en general, no quiero atacar a un municipio en especial, pero en general, cuando me quiero deshacer de esas familias, entonces mando a Defensa Civil? Pero ¿por qué no he mandado a revisar cómo están esas casas y obligar a los que viven ahí, oye, si lo puedes tocar, si lo puedes, o llamar a los dueños si es que existen? Y en muchos casos no existen los dueños, ya no están, se murieron, los hijos no quieren Claro. saber más nada. ¿Por qué no Ujú, hacer el sistema de titulación ahí? ¿No? ujú, Y de inmediato, y reconstruir. Empezar, ya hay ejemplos en el RIMAC, una quinta completa, no eran dueños, vivían así, robaban, etcétera. Tomaron una decisión entre todos los vecinos, compraron la quinta. Pero ¿cómo lo la mejor. compraron? Contrataron a un empresario para que les construya el edificio. Entonces todos han entrado hasta 4 pisos. Y el empresario dijo, a mí me dan 2 pisos. Yo me cobro con Ujú, 2 pisos. Yo les pago, yo ujú, les cobro a ustedes un monto mínimo, pero 2 pisos son míos. Es un acuerdo. ujú, Ellos lo han claro. podido hacer, pero no todos lo pueden hacer. Hay una figura parecida porque lo que queremos es que no es que la gente se le dé gratis, que la gente lo compre.
¿no? Y que el Estado intervenga en esa compra y puedan convocar a la Ujú, empresa privada a reconstruir. RIMAC ujú. parece que hubiera habido una guerra mundial. Cuando yo veo las fotos de Cuba, alguna vez dije, yo pensé que era el RIMAC, en algunas Uf, zonas. qué Eso es lo que fuerte. estaba ocurriendo. Sí, sí, las casas terribles, barrios altos, hay zonas de barrios altos que es para llorar. Mm, Ahí está la potencia mundial, Mariela. la potencia Lima. mundial. Sí, pues. Marta, ¿cómo ves este panorama electoral empezando ya la campaña? ¿Qué es lo que el mensaje que le darías a todos los candidatos? Porque en realidad ya empiezan las peleas, digamos, de callejón, que tú esto, que tú el otro, y de verdad que como que se bajan de nivel en cierto momento. ¿Qué mensaje le darías Exacto. a todos los que están en campaña? Yo lo que le, yo lo que le diría primero es que, que sean serios, que si realmente Ujú, están postulando para llegar a gobernar el país, tienen que ser serios, ¿no? O sea, ujú, nadie puede venderle circo a la gente, ¿no? A la mm, gente, no podemos pensar que a la gente le gusta el circo. No podemos pensar que a la gente le gusta, así que voy a responderle mal. No, los que distribuyen esa forma de tratarse entre los políticos, en algunos casos son los medios. Pero no, pues no hay que dar ujú, eso, hay que dar altura, ¿no? Hay que dar conocimiento, hay que dar propuestas, y una propuesta ujú, puede incluso ser comparada con otras, sí, y de repente es la misma, ¿no? ujú, No todas siempre son más que otras, porque todas, ujú. supongo, están en función a cómo queremos hacer que el Perú sea grande, ¿no? Que la Ujú, economía no caiga, que el BCR siga siendo independiente, ¿no? Que no se prenda la ujú. máquina para crear más soles. Entonces, eso Así es. es importante, cómo lo planteamos, cómo hacemos para que la seguridad realmente exista, qué hacemos con los que están detenidos y no están sentenciados. O sea, varias cosas Esto, que ujú, deberíamos nosotros tomar en serio. Y he visto muchos, muchos años cómo un candidato coge un micro en su meeting, de su meeting propio, e insulta al ujú, otro, al que no está en su meeting. ¿No? Y nos pasa, a Keiko la insultan constantemente, constantemente, en todos los mítines. Keiko es el tema de insulto, porque, bueno, fuera de conversación, no, que Keiko hizo esta ujú, cosa, no, de insulto. Los dibujos, ujú, los memes, la República saca ujú, pues ese dibujito, ¿no? Que son meramente se han dedicado a eso, y esa es la ujú, clase política que los chicos no quieren. Los jóvenes ujú. odian esa clase política. Esa es Todo la eso, clase política que exacto, tenemos que... exacto. ¿No? Yo les digo, bueno, cuando van a un medio, hagan sus propuestas. Y les pido a los medios, no convoquen pues a dos personas para que se agarren a golpes, ¿no? Mm. No convoquen a dos Porque personas, eso les sino que gusta, pues, digan, ¿no? Eso levanta el show, el rating y todo lo demás, pero no levanta el nivel, pues, ¿no? claro, y sobre todo cuando es la plancha presidencial, ¿no? Porque la plancha, el candidato presidencial tiene que dar pues muestras de que conoce primero, que sepa, ¿no? Y que lo que está hablando, uno sepa que está diciendo la verdad, porque la gente vive acá, ¿no? Y si yo hablo de Cajamarca y digo, ahí hay tales cosas, todo está bonito, todo está arreglado, en Andahuaylas todo está bien, y la gente que está ahí va a decir, está loca, esa está mintiendo, no conoce. Uno tiene que dar Sí, lo que conoce, ¿no? exacto. Y conoce y nunca te debe prometer lo que no vas a Lo que cumplir. no vas a cumplir, exacto. 5 años de gobierno, en 5 años para Ujú, construir un colegio nos pasamos 2 años. ujú, Prácticamente digo, mientras que aprueba, que el perfil, y luego el proyecto, y luego se aprueba el presupuesto, y luego buscar contingencia para que los chicos vayan a otro lado, ya se pasó como un año. Después de ahí, ujú, no, entonces, deben saber que eso funciona así. Claro, sí hay que mejorar y agilizar un poco todos los trámites del Estado, eso sí, yo creo que hay que desburocratizar un poco todos los procedimientos, ¿no? ujú. Marta, para ir concluyendo la entrevista, ¿cuáles serían las líneas de bandera ya del partido que representa de Fuerza Popular para esta campaña? ¿Cuáles son los lineamientos que los van a Para representar a nosotros, ustedes frente a otras propuestas? bueno, lo nuestros es orden, orden en todo, orden en salud, orden en la seguridad, orden en el país, y nosotros queremos
bueno, yo siempre lo digo, imponer el orden, ¿no? Ujú, Porque el orden no se propone, se impone para mí. ujú, Y por eso ujú, lo desarrollo de esa manera. Mi partido está hablando de eso, del orden, ordenar ujú, incluso los temas de salud, ordenar todo lo que tenga que implica con el tema de la salud, incluso revisar y ordenar lo que significa la descentralización, porque la ujú. descentralización ha fracasado, Mariela, en términos de Así educación es. y salud. Hay que Ujú, decirlo, fracasó porque se ujú, inició mal. Entonces, esa es nuestra propuesta, orden, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de capital popular, bueno, economía popular, pero yo insisto en capital ujú, popular, porque la ujú. gente necesita tener una seguridad respecto de su economía y, bueno, el orden en la calle, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad propia de los ciudadanos y de la propia policía y la reforma de justicia que está esperando. Ujú. Se relaciona mucho a Fuerza Popular con la lucha contra el terrorismo. ¿Crees que todavía esta lucha continúa? Claro, nosotros lo logramos porque lo primero que hicimos es que para que tú combatas a tu enemigo, tienes que conocerlo. Y Ujú, lo que se hizo fue conocerlo primero, conocerlo ujú, y aprendimos a distinguir entre un terrorista, un rojo, un comunista y un rosadito. Si ujú, no aprendíamos a distinguir, estaríamos fracasados. Eso hicimos. Y ujú, lo otro que se hizo fue, en paralelo, hacer que la población sienta que el Estado está allí. Y entonces se ujú, atendieron postas, colegios, programas sociales, el seguro escolar fue fundamental. Entonces, esas cosas en paralelo que se hizo, se logró que mucha gente dejara de mirar a los terroristas como una alternativa. Y entonces nosotros ujú. creemos que sí, pudimos combatir al terrorismo, podemos combatir a la delincuencia de manera rápida, pero esa es una toma de decisión de arriba. No Voluntad decirle a tu política. policía, es voluntad política, es ya. Yo organizo Ujú, esto y ya. Aquí no tenemos que ujú, involucrar a los pobres policías y decirles por qué lo capturaste o por qué no lo capturaste. Y ahí tiene que involucrarse mucho el sistema, el Poder Judicial y el Ministerio ujú. Público. Luego lo sueltan y no aplican las normas, ¿no? Exacto. Marta, para finalizar, nos preocupa mucho este tema de la migración ilegal, irregular. Sabemos que, bueno, ya las cosas se están poco a poco componiendo en Venezuela, pero sin embargo, todavía el panorama está movido. Hay una serie de acciones que, bueno, ya a nivel de geopolítica, pues el gobierno de Estados Unidos está implementando para luchar contra el socialismo en toda América, pero estamos ahí también con el tema de la participación de China y sus inversiones acá. ¿Cómo ves esta proyección del Perú de acá a 5 años en medio de toda esta lucha política, económica, ideológica entre Estados Unidos y China? No te escuché la última parte. Ya. ¿Cómo ves este panorama de aquí a 5 años en medio de esta lucha No, bueno, económica, política, ideológica entre Estados Unidos y China? ¿Qué papel le toca al Perú? ¿Cómo ves la proyección de nuestro desarrollo? bueno, primero hay que entender que el Perú es un país privilegiado, ¿no? Es un país que tiene, bueno, unos territorios que son distintos, pero que se unen entre sí, que tiene que ver mucho con el agua, la naturaleza, la minería, ¿no? Entonces, siendo un país privilegiado, sí es importante abrir puertas, ¿no? Abrir puertas de empresas privadas de otros países, pero que esto no signifique una cierta invasión, ¿no? Ni toma del país respecto de estas propuestas. En el Perú siempre ha habido inversión privada, entonces si ha habido inversión privada, bienvenida a la inversión privada, y es importante tomar en cuenta que, ojo, Estados Unidos ha cumplido con un papel importantísimo con librarnos a la región de una persona como esta de Maduro, que lo tiene preso, Sí, pero terrible. Venezuela todavía, Sí. obviamente, no se ha acabado el tema y Ujú, todavía hay una transición que vigilar, que ver, ¿no? Y, ujú, y ver cómo pacíficamente puedan muchos venezolanos retornar a sus países, ¿no? Que se llamaría el retorno. En este caso, el Perú tiene inversión de empresas chinas, ¿no?
Ujú, fuerte. Ya sabemos que Chancay es una inversión muy fuerte y que no podemos ir en contra de eso, pero debemos permitir también que pudiera ingresar Estados Unidos, pero el asunto es que aquí hay una pelea entre los dos y entre los dos. mm, Estamos nosotros como entre dos estamos novios, estamos como entre dos novios que nos están afanando y no sabemos, que nos están ¿no? faltando. Y nosotros, pues, simplemente digo, somos privilegiados, ¿no? Y que nosotros tenemos que aceptar la economía que venga, pero no la economía insana, no la economía mala, ni aquella economía que quiera destruir el país o que quiera destruir también a nuestros propios empresarios, que también hay que proteger, ¿no? Yo creo que ahí debe Ujú, haber, ya de posteriormente, espero de haber algunas normas de relaciones con ellos ujú, y no cerrar las puertas. Para mí, cerrar las puertas es aislar, ¿no? Estados Unidos ujú, ha cumplido un papel muy importante también en el Perú, muy importante y sigue siendo, y ahora pues Estados ujú. Unidos se ha convertido en el héroe de Latinoamérica, ¿no? Pues, Entonces ahí tenemos que ver cómo vamos hilando fino, ¿no? Como país y que podamos seguir surgiendo. ujú. Marta, este 12 de abril todos vamos a ir a votar. Sabemos que hay una propuesta tuya para senador con el número 6 de Fuerza Popular. Tu mensaje final para todos los que están viendo esta entrevista. Bueno, primero decirles que se informen bien, que revisen bien por quién van a votar, quién les va a garantizar realmente la posibilidad de que el Perú salga de esta situación del problema de la violencia, ¿no? ¿Quién tiene la experiencia para eso? ¿Quién tiene la experiencia para eso? Eso es importante porque la experiencia es la que nos va a sacar, a ayudar a salir adelante como país. No juguemos a la ruleta, no jueguen a la Mm, ruleta. De que vamos a traer uno nuevo, ya nos pasó, ya nos pasó. Y ujú, no va a haber un congreso, no va a haber un congreso como este que los pare, ¿no? Ojo, si mm. nosotros jugamos a la ruleta rusa para ver quién va, porque no quiero este viejo que está mucho tiempo, esta persona, tengamos cuidado, porque la experiencia es lo único que nos Ujú. va a ayudar a salir adelante y el conocimiento, por supuesto, también. Eso es importante. Muchas gracias, Marta, por esta entrevista. Esta ha sido la entrevista a Marta Moyano, que postula al Senado con el número 6 por Fuerza Popular. Y esperamos, pues, que esta conversación les dé unos alcances sobre su preferencia electoral para este 12 de abril del 2026. Esta ha sido la tercera edición en Radar Electoral 2026. Volvemos con más la siguiente semana. Muy buenas noches.